decíamos entonces que la presión hidrostática se debe o es causada por el peso de la columna de líquido que se encuentra sobre un objeto o específicamente sobre un punto, porque es que el hecho de que no exista un objeto no significa que no haya presión. Es decir, si yo tengo un líquido, ese líquido en todos los puntos está ejerciendo una presión. ¿Ok? Lógicamente, pues esa presión va a depender de a qué profundidad se encuentre ese punto. ¿Sí? Pero todos los puntos que tienen la misma profundidad están soportando la misma presión. Es decir, si yo tengo un punto digamos que a esta profundidad, ¿sí? Y esa profundidad es la misma acá, pues entonces va a haber la misma presión en esos dos puntos, ¿ok? Tanto en este como en este existiría la misma presión si se encuentran a la misma profundidad, ¿ok? Entonces, eso me dice que la presión hidrostática, por favor tomen nota de eso, la presión hidrostática no depende de la cantidad de líquido, no depende de la cantidad de líquido que contenga el recipiente, sino de su profundidad, o de la profundidad al que se encuentra el punto, me refiero, ¿no? Y sabemos que, o alcanzamos a escribir, que la presión hidrostática se iba a calcular como la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad. De esa forma calculábamos la presión hidrostática. La presión hidrostática también se expresa en pascales. ¿Ok? Esto también se expresa en pascales en el sistema internacional debido a que es precisamente una presión. Lo que ocurre es que es generada por otro, digamos que por otra variable que en este caso sería el peso del líquido. ¿Listo? Igualmente, la densidad debe estar expresada en kilogramos por metro cúbico y la profundidad debe estar expresada en metros. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, pues, realizamos el siguiente ejercicio. Ejemplo, calcular la presión. Profe, qué pena, ¿me puede explicar la fórmula? Claro, presión hidrostática es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad a la que se encuentra el objeto o a la que se encuentra el punto en el que queremos calcular la presión. Profe, gravedad siempre va a ser 9.8, ¿sí? Sí, señor, siempre. Por lo menos ya sabemos que ese es el valor aquí en la Tierra, ¿no? Profe, la presión, solamente la presión, la fórmula no es F dividido A. Bueno, estás hablando de la presión normal, pero aquí estamos expresando es precisamente la presión hidrostática. ¿Ok? O sea que siempre que hablemos de puntos que se encuentran al interior de un líquido, tenemos que hablar de la presión hidrostática. Ok, profe, y una cosa, ¿qué significa la F y qué significa la A? ¿Qué significa la qué? Es que en la ecuación de presión, pues ahí dice que F y pues dividido A. ¿Qué significa? La F y pues la A. Fuerza y área. Bueno, entonces, ejemplo dice calcular la presión generada en un recipiente
que contiene agua a una profundidad de 1,2 metros. Listo, entonces pues lo que tengo que hacer es aplicar precisamente esta fórmula. Entonces tendríamos que la presión hidrostática va a ser igual a la densidad. ¿De qué líquido estamos hablando aquí? Pues aquí me dice que contiene agua, por lo tanto la densidad del agua. La densidad del agua, chicos, dato primordial, 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ok? Esa es la densidad del agua. 1 gramo por centímetro cúbico. Estoy hablando de agua normal, porque el agua salada, el agua de mar, tiene una densidad mayor. ¿Ok? Entonces, presión hidrostática sería igual a 1 gramo por, bueno, a la densidad. Ya sabemos que esta densidad la tenemos que pasar a kilogramos por metro cúbico. Ya sabemos cómo se hace, ¿no? Entonces, 1 gramo por centímetro cúbico, factor de conversión, sabemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos y que 100 centímetros equivalen a 1 metro y todo le elevamos al cubo. Si resolvemos eso, pues nos daría 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea que la densidad será de 1000. Multiplicado por la gravedad, que el señor Pulido nos acordaba que era de 9,8. Y multiplicado por la profundidad. En este caso me están diciendo que la profundidad va a ser de 1,2. Listo. Y realizamos la multiplicación. 1000 por 11.760. 11.760, sí señor. Profe, pero no tocaba después dividirlo por el área. Pero si aquí yo tengo la fórmula, ¿por qué me estás hablando de dividir entre áreas? Para eso es la fórmula, precisamente porque si esa ya es la fórmula con la que yo calculo la presión hidrostática, pues ya con eso no necesito poder hacer nada más. Pascales, ¿no? Y esa sería la presión. Segundo ejercicio. ¿Ya copiaron eso? Sí, señor. Dice, un globo, imaginémonos que estamos tratando de meter un globo dentro de un recipiente que tiene algún líquido. Entonces dice, un globo soporta una presión máxima de 8.400 pascales. Calcular la presión máxima, perdón, la profundidad máxima a la que se puede sumergir en el mar. ¿Ok?
Entonces, ¿qué significa? Que lo que tenemos que hallar es básicamente el valor de H, sabiendo otra vez nuevamente la fórmula de la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por H, que va a ser nuestra profundidad. ¿Ok? De una vez. Entonces, ¿cuál es la densidad del agua de mar? Densidad del agua de mar es de 1,03 gramos por centímetro cúbico. Profe, Dime. digamos, cuando haya quiz de este tema, para lo de la densidad, eso está, perdón, en la tabla periódica. Pues, por ejemplo, aquí te aparece o yo estoy proponiendo la densidad del agua de mar. Pues en la tabla periódica no está ni siquiera la del agua. Está la del hidrógeno, está la del oxígeno, pero no está la densidad de esos compuestos. ¿Sí? Entonces, digamos, en un quiz, ¿usted nos daría el valor de la densidad? Por supuesto. Yo les tendría que dar los valores de las densidades que necesito. Ok. Habrán densidades que ya ustedes se tienen que memorizar, por ejemplo, la del agua normal. Agua normal es 1, ya. Entonces son valores que uno ya pues asume que ustedes manejan, que lo conocen, como por decir algo la gravedad. En una evaluación yo no les voy a decir la gravedad de la Tierra es 9,8. Ya es un dato que ustedes tienen que manejar y lo tienen que conocer como una constante. ¿Sí? Bueno, entonces, igual, sabemos que para poder manejar esa densidad de aquí, pues debemos hacerle el factor de conversión, ¿no? Entonces tendríamos 1,03 gramos por centímetro cúbico. Primer factor de conversión, sabemos que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos y que 100 centímetros equivalen a 1 metro. Y esto elevado al cubo. Si realizan esa multiplicación, ¿cuánto da? Recuerden que esto es una G, ¿no? ¿Cuánto da esa G? ¿Cuánto da ese resultado, perdón? ¿1030? Sí, señor. 1030. Ok, entonces esa sería la densidad que vamos a utilizar. Ahora sí, la presión. ¿Cuál es la presión que soporta el globo? Pues aquí me dice que son 8400. Entonces, 8400 serían iguales a la densidad que acabamos de hallar, 1030, multiplicado por la gravedad, que son 9,8, y multiplicado por la profundidad, que es la que vamos a hallar. Por lo tanto, estos dos valores que están multiplicando tendrían a dividir. Entonces sería 8400 dividido entre 1030 multiplicado por 9,8. Y eso nos va a dar la profundidad. ¿Cuánto les da eso? .83 y un montón de dígitos más. Listo, con 0,83 está más que suficiente. 0,83. Si es una profundidad, ¿en qué la expreso? ¿En qué unidades? ¿Metros? Sí, señor. Y fue que el resto se salió de clase, ¿sí? Que solamente habla Juan Camilo. No, profe, pero es que lo estaba Vargas, haciendo, él dijo la respuesta. Vargas es erudito en su materia, profe. Ah, Efectivamente. y él es el encargado de dar las respuestas. Ustedes lo tienen a él como
como el monitor ahí para la respuesta. ¿Ves? Listo, entonces significa, recuerden que 0,83 metros son 83 centímetros, ¿no? Entonces, apenas se podría meter 83 centímetros dentro del mar. ¿Listo? ¿Por qué ocurren cosas como esa? Pues lo que pasa es que los cuerpos internamente también tienen una presión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el globo, ya sabemos que el globo pues internamente va a tener aire, ¿cierto? Esas moléculas de aire pues también ejercen una presión sobre las paredes del globo, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es que el material, ¿sí? El material con el que está hecho el globo, el plástico, pues, con el que se construye ese globo, pues logra soportar una presión determinada. Esas presiones no son infinitas, sino que tienen algunos límites, ¿ok? El cuerpo humano también tiene una presión interna. Entonces, nuestros órganos tienen una presión. Cuando nosotros nos sumergimos, cuando una persona se sumerge a una gran profundidad, pues lógicamente el agua va ejerciendo una presión sobre el cuerpo humano. Los órganos internos se van acomodando hasta cierto punto para soportar esa presión, ¿sí? Llega un momento donde si la persona desciende demasiado, pues lógicamente la presión externa del agua va a ser tan alta que los órganos internos no logran soportar y lo que ocurre es que se explotan, ¿ok? Entonces, ese es un efecto que tienen que, digamos que nivelar las personas que hacen buceo a grandes profundidades. No a pequeñas profundidades, no, pero sí cuando se hace buceo a grandes profundidades es necesario que las personas hagan un procedimiento que se llama despresurización. No sé si lo han escuchado, pero el efecto de la despresurización, o digamos que ese procedimiento consiste básicamente en poner a la persona en una cabina donde digamos que va disminuyendo esa presión externa para que los órganos vayan volviendo a su condición normal. ¿Ok? Cuando eso se hace muy repentinamente, pues lo que ocurre es que la presión interna de los órganos entonces explota, ¿sí? O se libera demasiado rápido, como lo que ocurre con una olla a presión. Yo no sé si han visto cuando una olla a presión empieza a botar el vapor, ¿sí? Tiene que hacerlo gradualmente, eso no se puede hacer en forma tan repentina porque la presión interna pues va a liberarse muy rápido y lo que ocurre es que existe una explosión. Entonces eso también le ocurre a los órganos internos de las personas, de los buzos, que necesitan un procedimiento para ir liberando paulatinamente esa presión y no se revienten digamos que los vasos y los vasos sanguíneos y todo eso. No sé si han visto alguna imagen, esto ha salido en televisión y todo eso, de una persona que es sacada muy rápidamente de una gran profundidad y lo que ocurre es que empieza a botar sangre por la nariz, por los oídos, ¿sí? ¿Por qué? Pues sencillamente porque los vasos sanguíneos se han reventado por la liberación de esa presión. ¿Ok? Entonces, eso tiene que hacerse en forma paulatina. ¿Vale? Bueno. De este mismo ejemplo, dice, si el mismo globo se sumerge en alcohol y logra descender a 1,4 metros,
a 1,4 metros, ¿cuál es la densidad del alcohol? Profe, no escuché, se cortó. Ok, repito. Si el mismo globo logra descender a 1,4 metros, en alcohol, ¿cuál es la densidad del alcohol? Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué el alcohol o bueno, otra sustancia líquida ayuda a que descienda más el globo? Precisamente porque tiene menor densidad. Ok, Recuerda que la densidad está estrechamente relacionada con el peso de los objetos, ¿sí? Una sustancia que es más densa es más pesada. Entre más densa sea, es más pesada. Aquí estamos viendo que la densidad del agua salada es mayor que la densidad del agua normal. ¿Por qué? Pues precisamente por los contenidos que tiene de, de sal, ¿sí? Al fin y al cabo, la sal empieza a ocupar esos espacios que dejan libres las moléculas del agua, ¿sí? Entonces, imagínate algo como esto, como que el agua normal tiene sus moléculas así, ¿cierto? Pero cuando nosotros agregamos sal, lo que ocurre es que estos espacios que quedan aquí empiezan a llenarse, digamos que con las moléculas de sal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el espacio que ocupaba antes la molécula o las moléculas de agua, ahora el mismo espacio tiene mayor cantidad de masa. ¿Por qué? Pues porque tiene otra sustancia. ¿Ok? vale. En el caso del alcohol, estamos hablando de unos componentes que tiene el alcohol que lo hacen más ligero. ¿Ok? A eso también lo llamamos la volatilidad. ¿Sí? Que es cuando las moléculas de una sustancia se liberan, en particular las moléculas que se encuentran en la superficie, se liberan fácilmente, se convierten en vapor ellas solitas, ¿ok? Sin necesidad de que haya presencia de calor o de que exista una elevada temperatura, por lo menos. Entonces, si uno mira, o en determinadas condiciones, si uno mira una sustancia que es muy volátil, por ejemplo, la gasolina, no sé si han visto cuando uno está en una bomba, en una estación de gasolina, si ustedes lo miran con detenimiento, cuando se está surtiendo la gasolina, uno ve como una especie de vapor que está ahí en el lado. ¿Por qué es? Precisamente porque la gasolina se está evaporando en ese momento. Y no es porque exista gran calor, sino sencillamente por la volatilidad que tiene esa sustancia. Bueno, entonces, de acuerdo a... Profe, me dio 612 punto algo. ¿Perdón? Me dio 612 punto algo. Acuérdate que eso estará en kilogramos, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. Si uno hace el factor de conversión, seguramente te va a dar 0 punto algo. ¿No? Para llevarlo, digo, a unidades de esta de gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Recuerda, por ejemplo, que la densidad del agua salada nos dio esto, 1030. Entonces, veamos para los demás, ya que veo que lo hiciste. Entonces, si aplicamos la misma fórmula, la presión hidrostática que logra soportar otra vez es porque es el mismo globo, ¿no? Entonces, soporta la misma presión, 8400, sería igual a la densidad que no conocemos, multiplicado por la gravedad, que son 9,8, y por la profundidad que logra, que es de 1,4 metros. ¿Ok? Ahora los que pasan a dividir son estos dos, así que tendríamos 8400 dividido entre 9,8 por 1,4. ¿Eso fue lo que hiciste, Juan Camilo? Sí, ¿Y te dio cuánto me dijiste? 1200 da. no da 612.24. ¿600 qué, perdón? 12.24. Ok.
Y esto será kilogramos sobre metro cúbico. O sea que aquí estamos viendo que la densidad del alcohol es menor que la densidad del agua salada, ¿cierto? Lo que sí es cierto, la densidad efectivamente del alcohol es menor que la densidad del agua salada. ¿Ok? Bueno, ya no nos quedan sino 5 minutos de clase y 3 de grabación. ¿Ok? Entonces, apenas se acabe la grabación, pues dejamos hasta ahí. Entonces veamos el siguiente ejercicio. Si no lo alcanzamos a hacer, pues quedaría para resolverlo para la próxima clase, ¿ok? Para mañana. Dice, cuando, perdón, un objeto logra descender en un lago. Entendamos que el lago es agua normal a una profundidad de, pongámosle a eso, 45 metros. Calcular la profundidad que lograría descender en el mar. ¿Listo? Ya sabemos que el agua, el mar, estaríamos hablando de agua salada. ¿Listo? Bueno, efectivamente por el tiempo ya no nos da para resolverlo, pero entonces dejamos este ejercicio propuesto y lo vamos a ver entonces el día de mañana. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe.